Toda mi vida yo escuchaba de milagros que Dios había hecho en el pasado. No solo en la Biblia, pero en tiempos modernos. Y nosotros siempre nos animamos cuando escuchamos que realmente Dios ha hecho milagros. Pero llegó el deseo a mi corazón, yo también quiero experimentar esos milagros. Y cuando terminé mi contrato de servicio con la universidad, era profesor de posgrado para la Universidad de Andrews y en el Caribe, también en la Universidad de Trinidad y Tobago, decidimos tomar un año de servicio voluntario en la selva de Guyana. 5 hijos, sin salario, sin beneficios, sin comida, sin nada, pero dependiendo de Dios. Así que nos fuimos a la selva y allí decidimos, yo no confiaba mucho, no tenía mucha fe. Así que me llevé los boletos en el bolsillo, por si acaso Dios no me daba de comer, yo tenía cómo llegar a Estados Unidos con mi familia. Entonces nos fuimos 300 kilómetros a la selva, volando 2 horas con avión, nos dejó el avión allí, se fue el piloto, ojalá que sobrevivan, dijo el piloto y se fue. Y nos dejó en un pueblito indígena. Bueno, ellos sabían que iba a llegar, así que hicieron una casita pequeñita, pero ¿cómo vivir? No teníamos huerta, no teníamos comida, no teníamos nada, pero empezamos a atender a los pacientes y Dios empezó a inspirar a la gente que nos traigan comida. No cobrábamos nada, pero se dieron cuenta que no teníamos mucho que comer. Así que todas las mañanas ellos se iban al campo a las 4 de la mañana y cuando volvían nos traían una canastita aquí, unas frutas ahí, unas verduras, unas raíces y poco a poco se fueron acostumbrando a cuidar de nosotros y nosotros cuidar de ellos. Y así vimos la mano de Dios que pensamos que era por un año, pero nos quedamos 6 años. Y ahí fue el primer milagro que Dios hizo, es que nos dio de comer, y no solo a mí, a mi familia, pero mi cuñado, mi concuñado y mi cuñada vinieron con sus hijos también, y ellos vivieron, y mis suegros llegaron, y también ellos vivieron, y todos vivimos por fe, y Dios cuidó de nosotros. Eso nos asegura que en el futuro, cuando Dios nos llame a predicar por todo el mundo, y no nos dejan comprar ni vender, no importa, Dios tiene 1000 maneras para suplir. Habiendo experimentado cómo Dios proveyó por nosotros en la comida, decidimos pedirle a Dios aún algo más. Decidimos pedirle por una avioneta. ¿Por qué? Porque venían gente caminando de días de viaje para hacerse atender en nuestra casa. Por mi esposa, por mi cuñada, por mi suegra. Y yo trabajaba con los hombres y ellos trabajaban con los niños y las mujeres. Y pero venían, a veces se morían en el camino. A veces habían precipicios que tenían con hamaca y sogas para levantarlos, para hacerlos llegar a nuestra casa, y a veces llegaban con la gente ya muerta. Entonces yo empecé a soñar, ¿no? Si solo tuviese una avioneta, si solo tuviese una avioneta. Soy piloto, yo podría ir a los pueblitos y recogerlos. Bueno, empecé a orar y un día Dios me dijo, ¿por qué estás orando solamente? ¿Por qué no vas y compras uno? Pero Señor, yo no tengo dinero, ni siquiera tengo sueldo. ¿Cómo voy a comprar una avioneta? Tendrás que ir a mirar. Bueno, decidí usar uno de mis boletos que había comprado, y me fui a Estados Unidos y me puse a buscar avionetas. Hay una revista bien grande como un periódico, lleno de miles de avionetas. Busqué una avioneta. Esa es idónea, pero muy caro. ¿Cómo? No, Dios no puede hacer tanto por mí. Vamos a buscar una más pequeña. Aquí hay una más pequeña, pero también el precio. Finalmente le dije, Señor, voy a pedir lo más pequeño posible. Encontré una avioneta de 2 asientos, con motor grande, porque tenía que tener motor grande para aterrizar en la selva. No puede estar apenas saliendo y chocando con árboles, no. Tenía que tener motor grande. Pero el motor estaba gastado, las radios no servían, las llantas estaban pinchadas, estaba en malas condiciones, pero costó solamente $14,000 en vez de $100,000. Así que le dije, Señor, esta es la avioneta que quiero, $14,000. Pero yo no tenía 14.
Pero hice una cita para ir a mirar la avioneta. ¿Sabes qué? El día que salí para ver la avioneta, la mamá de mi concuñado me preguntó, ¿dónde vas? Le dije, para mirar una avioneta. ¿Tienes dinero? No. Y la tía me dijo, yo te lo presto, anda y compra tu avioneta y algún día me devuelves. Yo compré esa avioneta. Le devolví el dinero en ese próximo año. Dios me mandó dinero para pagarlo. Pero tuve que arreglar la avioneta, reconstruir el motor, tuvimos que hacerle mantenimiento, arreglar las llantas, las radios, todo. Y finalmente quedó bien. Y esa avioneta la tenemos todavía en Guyana y sigue funcionando. Esa avioneta es la primera que conseguimos y Dios nos ayudó a comprarla, la traje a Guyana y comencé a volar. Esa es la primera avioneta de más de 40 avionetas que funcionan alrededor del mundo. Todo porque creímos lo que Dios dijo y obedecimos. Pero aprendí una lección. Le dije, Señor, yo te pedí una chiquitita malograda y eso es lo que me diste. La próxima vez no te voy a pedir una chiquitita malograda, te voy a pedir una que sirve. Y Dios siempre ha sido fiel. No nos da algo nuevo, pero no, he pedido solamente cosas en mejores condiciones. Y lo que pedimos, pedid y se os dará. Eso Dios ha cumplido. Y ahora estamos funcionando alrededor del mundo. Las cosas se han complicado mucho en el mundo. Ahora no es tan fácil volar como antes, después de la pandemia. Las leyes, disponibilidad de combustible, gasolina, muchas cosas han cambiado. Pero mientras se pueda, mientras es día, se puede trabajar porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Nosotros aprendimos con los 5 hijos y la señora a confiar en Dios. Aprendimos a depender por la comida. Fue una gran lección porque sin dinero vivimos 6 años en la selva de Guyana atendiendo a la gente, su salud, con la avioneta, llevándonos, recogiéndolos, llevándolos al hospital, recogiéndolos otra vez. Y se requiere mucho dinero para poder volar una avioneta todo el día. Yo volé 1000 horas por año. 1000 horas por año es lo que vuelan los pilotos de las aerolíneas. O sea, todos los días, volando todo el día. 3 horas por día llega a ser casi 8 horas de trabajo al día. Y el promedio, 3 horas al día. Y hay días que no se vuela y hay días que se vuela 12 horas. Bueno, ¿cómo pagar la gasolina? De alguna manera Dios pagaba. Todos los meses. Era como $4,000 a $5,000 de gasolina que yo usaba cada mes para atender las necesidades de los pueblos. Recogiendo a una madre en complicaciones de parto, un padre con accidente. Se cayó un árbol sobre otro hombre. Se peleaban con flechas, ¡chan! Se metían flechazos. Un niño, sea lo que sea, una mordida de serpiente. Cualquier enfermedad nosotros recogíamos gratis y lo llevábamos al hospital y después lo devolvíamos a su casa. ¿Cómo pagar la gasolina? Orar. Y con tantas veces, tantos años, hemos aprendido que Dios sabe cómo hace. Nunca pedimos dinero de nadie, solamente a Dios. Como Dios es el dueño de todo el oro y la plata, Ageo 2:8, a Él le pedimos. Una vez un hombre rico me preguntó, oye, ¿por qué no nos has pedido dinero? Y yo le dije, porque usted no es el dueño, usted es el mayordomo. Yo le pido al dueño, a Dios. Ustedes mayordomos, yo al mayordomo no le pido dinero. Ustedes se consideran los dueños, pero no son mayordomos. El dinero pertenece a Dios. No sé si lo insulté o se molestó conmigo, no sé. Estábamos en el ascensor, pero él entendió una cosa, que una persona rica no es el dueño de nada. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos mayordomos. Y cuando administramos bien los recursos que Dios nos da, para su honor y gloria, para el avance de su obra, para honrar el nombre de Dios, el dueño está muy feliz para con nosotros. Y como mayordomo podemos escuchar las palabras,
bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Un día me tocaba pagar el combustible de la avioneta. Fui al banco para ver cuánto de donaciones había. La cuenta era como $3,500. Yo tenía la mitad. Yo no sabía cómo pagar. Dije, Señor, yo tengo que pagar esta cuenta mañana. Y si no lo pago, ya no me van a dar gasolina. Pero yo decidí dejarlo en manos de Dios y orar. Esa noche oré, le dije, Señor, mañana voy a tener que ir a pagar. En mi maletín tengo la mitad. Ya tú verás cómo haces porque yo no tengo solución. Si tú hubieses mandado donaciones, hubiésemos podido pagar. Pero solo mandaste la mitad. Pero ese no es mi problema, ese es tu problema. Si no hay gasolina para volar, no voy a volar. Si no se puede continuar, no continúo. Porque este no es mi programa, es tu programa. Y me fui a dormir, tranquilo. Estaba durmiendo en el hospital adventista porque ellos me dieron un cuartito por 22 años. Me dieron un apartamento para mi familia y todos los misioneros. Y cuando salíamos, entrábamos a la ciudad, teníamos donde dormir. Doy gracias a Dios por ese hospital tan bondadoso. De toda manera, la mañana amanecí y cuando amanecí estaba... ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a leer? Bueno, voy a leer... aquí está la historia de Eliseo, de Elías. Y me puse a leer de Elías y Eliseo. Y el Señor me hizo pensar una cosa. ¿Por qué no haces como la viuda de Eliseo? Cada mañana había más harina y más aceite. ¿Por qué no haces lo mismo y cuentas tu dinero? Señor, yo no tengo que contar mi dinero. Ya fui al banco ayer, saqué el dinero, tengo el recibo, yo sé cuánto hay en mi maletín. Cuéntalo. Pero yo renegué con el Señor. ¿Por qué lo voy a contar si ya yo sé cuánto hay? ¿Acaso la viuda sabía cuánto harina había? No. Ella siempre miraba y había más harina y aceite. Entonces, cuenta tu dinero. Bueno, Señor, para mostrarte que cuánto tengo, te voy a obedecer. Levanté mi maletín, lo puse en mi falda en la cama, lo abrí, saqué el sobre del banco, el recibo estaba ahí, decía exactamente cuánto yo había sacado del banco, y empecé y lo saqué el dinero, como para comprobar a Dios cuánto dinero había en el sobre. Ya yo sabía cuánto había, pero me puse a contar. Hermanos, había suficiente para pagar la cuenta. De alguna manera Dios multiplicó el dinero en el sobre esa noche. Lo que yo tenía en ese sobre cuando fui a dormir fue la mitad. Cuando amanecí estaba completo. Eso yo considero un gran milagro de Dios. Y me doy cuenta que, aunque Dios nunca me lo hizo así otra vez, de lo que yo sé, nunca he tenido dinero puesto en mi maletín otra vez. Pero lo que sí sé es, si Dios quiere, con una sola palabra, Dios puede suplir nuestras necesidades. Confiemos siempre en Dios. Él guarda sus promesas. Cuando primeramente fui a Guyana para volar, tenía un problema. Tenía mucha experiencia en la selva. Había volado en el Perú, había volado 10 años, ya tenía como 15 años de piloto, mucha experiencia, pero tenía un problema. El presidente de la Unión tenía un terror a la aviación y él no quería que yo vuele. Pero como yo era voluntario, yo no dependía ya. Antes, cuando yo recibía salario, yo obedecía a la administración. Pero cuando terminé mi contrato y me fui de voluntario a la selva, yo no dependía de la administración y no tenía que yo obedecer en esa forma. O sea, el empleado tiene que obedecer, pero el voluntario tiene la posibilidad de seguir a Dios lo que Él diga, ir donde Dios mande, hacer lo que Dios ordena. Entonces,
Dios me dijo, anda y arranca un programa de aviación, y había provisto una avioneta. Y me tocó un día hacer 3 vuelos a la ciudad. Son 2 horas cada vez. 1, 2 y 3. Bueno, yo comencé a las 6 de la mañana y era todo el día de vuelo. El primer vuelo que hice, medí la gasolina, reemplacé lo que había quemado y hice otro vuelo. El segundo, vi que había quemado lo mismo y le metí la misma gasolina para que quede al mismo nivel. Hice el tercer vuelo. En el tercer vuelo tenía mis 2 hijas atrás y una sobrina en la avioneta. Y estaba volando, pero habían tormentas. Y tuve que dar muchas vueltas a las tormentas. Y la gasolina que tenían no fue suficiente. Y yo miraba cómo iba bajando. Y me recordé de las palabras del presidente de la Unión. Vas a matar a alguien. No quiero que vueles. Vas a matar a alguien. Yo le dije, pero pastor, ya tengo años volando. La Asociación General me ha certificado como piloto. Usted no es piloto. Usted tiene terror a la aviación, así que usted no puede realmente entender aviación. Pero el jefe de pilotos de la Iglesia Mundial me ha dado el certificado y cada 2 años me certifica de nuevo que estoy al día, soy capaz, soy profesional y tengo proficiencia. Así que no se preocupe, no va a haber ningún accidente. Pero yo, volando ese día, vi que bajaba la gasolina y un terror me entró al corazón. Yo dije, ¿será que se me va a acabar la gasolina? ¿Qué va a decir el presidente de la Unión? Estaba yo volando ya no sobre la selva, ya estaba volando sobre los campos de arroz cerca de la ciudad. Ya podía ver el destino. Faltaban solamente 7 minutos para que llegue. Pero la gasolina se fue hasta 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y repentinamente se apagó el motor. Llegó el peor momento de mi vida. La realidad que por primera vez en mi vida se había acabado la gasolina y iba a tener un accidente. Así que yo di la vuelta, mi sangre fría, mi corazón, mi estómago así. Yo no pensaba que íbamos a morir, porque estaba no los árboles, estaba sobre los campos de arroz. Allí no es necesario tener un accidente fatal, pero se destruiría el avión, se echaría a perder toda la reputación del programa de aviación y ahí moriría el sueño de tener un programa de aviación misionera. Yo empecé a dar la vuelta, buscando dónde aterrizar. En ese momento la gasolina, lo poco que había, bajó el tanque al punto de entrada y el motor arrancó otra vez. Así que mantuve el avión así y decidí continuar. ¿Y sabe qué? Pedí permiso a otro piloto que estaba por aterrizar que me dé prioridad. La torre me autorizó y mantuve el avión así hasta que aterricé y entré normal a la pista y no hubo accidente. Pero cómo temblé. Por días temblé cada vez que pensaba de eso y hasta ahora me recuerdo el terror de echar a perder un programa que iba a salvar muchas almas. Pero sabe que aún en la dificultad, hace unos 4 o 5 años atrás, también acá en Santa Cruz, tuve el peor accidente de mi vida. Los otros eran pequeñitos, se dobló una rueda, algo pasó, pero en un avión mucho más grande, no de 2 asientos, pero de 7, intentando salir de la pista en Santa Cruz, también fue un accidente. Hubiese querido postergar el vuelo, pero la Dirección de Aviación Civil solo me dio una fecha limitada para salir y no tenía la opción de postergar. Así que hice el intento de salir, había llovido durante la noche, la pista estaba suave,
el avión estaba pesado. Hay múltiples razones por qué tuve que intentar. La primera vez en mi vida, bajo tanta presión, tuve que intentar a salir, pero no pudimos despegar. Y entramos a los árboles. Y las dos alas salieron, la gasolina, fue todo filmado en video. La gasolina fue por todos lados, habían lagunas de gasolinas, las alas estaban llenas de gasolina, hubieron chispas, el motor estaba botando fuego, debería haber sido una explosión instantánea. Pero ese día la gasolina no ardió. Llegamos a parar, el piloto y el copiloto, yo el piloto con mi copiloto, ni una rasgadura. Apagamos todo, salimos afuera, gasolina, gasolina, gasolina. En el aire había vapor de gasolina. Tenía que haber sido una explosión y nosotros incinerados. Doy gracias a Dios que Él puede prevenir los accidentes, pero también puede proteger en los accidentes. Y bueno, ya he sobrevivido 45 años de vuelo. He aprendido mucho y doy gracias a Dios. Y muchos de ustedes pueden dar gracias a Dios que estamos vivos hoy en día porque Dios intervino para salvarnos. Confiemos en Él, démosle nuestras vidas para que todo lo que tengamos y todo lo que somos reconozcamos que le pertenecen a Él. Soy conocido como el piloto misionero. Hay un libro que se llama Piloto Misionero en el internet. Si lo buscas, lo puedes encontrar y bajar gratis. La historia de mi secuestro en México. Esa es una historia interesante que algún día pueda ser que lo cuente otra vez. Pero con los años, con la edad, tengo menos deseo de parar volando todo el día. Tengo más jóvenes que le gustan volar y que vuelen ellos. Yo sigo siendo el jefe de pilotos, pero soy el jefe de pilotos en Brasil, soy el jefe de pilotos en Bolivia, soy el jefe de pilotos en el Perú, soy el jefe de pilotos en Guyana y soy el jefe de pilotos en Estados Unidos. Pero la edad va cumpliendo su trabajo y vuelo menos. Pero me gusta alcanzar gente. ¿Y cómo alcanzar gente? Bueno, cuando compramos la Red Adevenir, nos dimos cuenta, yo soy boliviano, mi esposa es boliviana, criado en el Beni, ella en La Paz. Yo Camba, ella mi cholita, y aunque es rubia, sigue siendo mi cholita. Y como somos bolivianos de crianza y amamos a este país, a mí una vez la administración me dijo, debes salir de Bolivia e irte. Y yo le dije, de mi país nadie me saca. Entonces, usted es extranjero, le dije. Usted se va a ir y se va a olvidar que estuvo en Bolivia. Pero yo me crié aquí, soy boliviano y aquí me quedo. Entonces, me dio el privilegio Dios de comprar la Red Adevenir. Y la Red Adevenir ha expandido de 6 ciudades a más de 21 ciudades, con televisión y radio. Estamos con Radio Altiplano en La Paz. Recién acabamos de conseguir una licencia de FM para Samaipata. Tenemos Radio AM que hemos conseguido una licencia en Santa Cruz. Vamos a transmitir en alemán. Alemán para todos los menonitas. 1000 kilómetros para el sur y 1000 kilómetros alrededor. En alemán, porque tenemos un canal en Alemania y tenemos materiales en alemán. Und ich spreche ein wenig Deutsch. Puedo hablar un poquito de alemán también. Bueno, entonces, el alcanzar gente con los medios de comunicación siempre me ha entusiasmado. Estamos transmitiendo en Lima, Perú, y el sueño es transmitir en todas las ciudades. Tenemos una licencia nacional disponible en el Perú. Y mi oración a Dios es, Señor, dame los recursos para poder llenar a todo el Perú con Red Adevenir Perú. Bueno, hace años atrás, viviendo y comenzando el programa de aviación en Brasil, empecé a orar por Brasil. Y comenzamos comprando un canal en Belo Horizonte. Y comenzamos con un equipo
de brasileros. Ese proyecto finalmente murió y tuvimos que trasladar todo ese proyecto a Bolivia. Después se fue a Estados Unidos y a Canadá, donde el brasilero encargado comenzó a dirigir ese proyecto y por 13 años pagamos los estipendios, los gastos de operación y fue expandiendo. Pero como puede ocurrir en muchas veces, hubo traición. Repentinamente el director se fue con todo el canal, con todos los equipos, y como él tenía todos los códigos, lo convirtió en otro canal desconectado con nosotros. Fue triste, porque habíamos invertido 13 años de trabajo, recursos, incluyendo el sueldo de él, pero se lo llevó todo. Pero lo he pasado 2 o 3 veces, cuando una persona que recibe todo se lleva y se va, y lo deja a uno sin nada. Bueno, Dios tiene su mano en todo, Él sabe cómo hacer las cosas. Lo importante no es tener rencores, no tener amargura. Hay que ir a Dios y decir, Señor, perdimos todo, ahora queremos comenzar de nuevo. Y Dios respondió milagrosamente. Primero me hizo conocer un amigo, y ese amigo trabaja en televisión. En Brasil es de la iglesia. Él instaló todos los canales de Nuevo Tiempo en Brasil, pero no le gusta lo que se transmite y no le gusta, se arrepintió por haber invertido tanto y tienen algunas deudas que nunca le pagaron, pero más que nada él soñaba en un canal que prepare a Brasil para la venida de Cristo. Y es allí donde me contactó y me dijo, nosotros necesitamos un canal en Brasil, el canal de la venida de Cristo, y qué mejor que Red ha de venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, comenzamos Regi ha de vir, Red ha de venir en portugués. Tenemos conseguimos la personería jurídica, Regi ha de vir, conseguimos la ONG, Regi ha de vir, ONG, 2 instituciones con personería jurídica para recibir donaciones. Y él hizo todos los contactos y comenzamos a trabajar y diseñar, y me di cuenta que Dios iba a contestar 13 años solamente con internet. Ahora íbamos a arrancar como un bombazo. Y Dios nos permitió firmar un contrato y arrancar hace un mes atrás en satélite brasilero a más de 100 millones de personas. En Brasil, casi todos tienen parabólicas. Si vives en la selva, no puedes recibir televisión. Si vives en los ríos, no hay televisión. Pero con una sola parabólica, todos los satélites de Brasil están amontonaditos para que, no importa en cuál satélite estés, una sola parabólica te recibe todas. No son como otros países que tienen uno aquí, otro aquí. Por ejemplo, Tupac Katari en Bolivia está aquí, en Perú hay otro aquí, en Argentina hay acá. Entonces tú tienes que poner una parabólica apuntada a cada uno. En Brasil, con una parabólica recibes todos los satélites brasileros. Entonces entramos en un satélite brasilero, es costoso, pero una familia en Ecuador pagó una parte, otros pagaron otro, amontonamos, y me faltaba todavía $5,000 para hacer el depósito. Y estando en Estados Unidos, la secretaria dice, mira tío David, aquí hay un cheque que llegó, tiene $5,000, dice, para el tío David. Colócalo en el pago del satélite para Brasil. Pac lo puso, se hizo el depósito y se arrancó. regiadevir.org.br. Y bueno, se arrancó eso, pero el hermano, el amigo, usando su influencia, usando la señal del satélite, nos puso en 7 ciudades transmitiendo en canal abierto. Y pronto vamos a estar en Sao Paulo y en Río, en Santarém, en Belén, en todas las capitales. El gobierno ya dio su permiso, nos autorizó y vamos a estar transmitiendo en todos los canales de capitales de Brasil. Después iremos a los otros. El amigo tiene más de 100 torres
que algún día cuando haya recursos vamos a transmitir en las 100 estaciones que él tiene. Este es un milagro. 100 millones, 10 veces más grande que Bolivia. Para arrancar, solamente arrancando, ¿cómo será en el futuro? Será para solamente Sao Paulo tiene 35 millones. Entonces, Dios sabe cómo hace las cosas y mi sueño es Tokio, en Japón. Hay casi 40 millones. Ciudad de México, otros 30 y tantos millones. Estoy orando por Tokio, estoy orando por la Ciudad de México. Ya me reuní con el gobierno de México y ya nos autorizaron, pero no tengo los recursos todavía. Dios va a abrir esa puerta. Uno de estos días, Dios va a derramar recursos infinitos sobre aquellos que aman la obra de Dios y ponen la obra de Dios como número uno en su vida. No su propio bien, no su propia riqueza, que no tienen amor al dinero, que te ponen en tu mano un montón de dinero y tú lo agarras y lo inviertes en la obra de Dios. Otros se meten en una parte aquí, otra parte acá y otra parte acá y lo demás para Dios. No es 10% para Dios. Es solamente mi comida, mi cama y lo demás para Dios. Si Dios me da donde dormir y qué comer, ¿qué más quiero? La salud. Y con eso a trabajar. Espero que esto te haya animado a ser más fiel a Dios. Pensar en grande, porque Cristo viene pronto. Prepárate. La suave bruma del amanecer aún cubría los valles que rodeaban la antigua ciudad de Dotán, cuando el siervo del profeta Eliseo se levantó para comenzar sus labores diarias. Al asomarse por los muros de la ciudad, sus ojos se encontraron con una escena que heló la sangre en sus venas. No vio los tranquilos campos de pastoreo a los que estaba acostumbrado, sino un formidable y vasto ejército. Caballos, carros de guerra y soldados fuertemente armados del imperio sirio habían sitiado el lugar durante la noche, cerrando cualquier posible vía de escape. El pánico se apoderó del joven. Con el corazón latiendo desbocado y la respiración entrecortada, corrió hacia su maestro, con voz temblorosa, pronunció las palabras que han resonado en el alma de todo ser humano frente a una crisis insuperable, registradas en el libro de Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15. Señor mío, ¿qué haremos? La respuesta de Eliseo es uno de los tesoros teológicos más profundos de las Sagradas Escrituras y marca el inicio de nuestra travesía espiritual. El anciano profeta no corrió a las murallas, no preparó armas, ni se dejó arrastrar por el terror de su joven acompañante. Su rostro irradiaba la paz serena de aquel que vive al amparo del Altísimo. Con una voz firme y llena de inquebrantable certeza, le respondió en el versículo 16, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Para el ojo humano no regenerado, aquellas palabras parecían la negación de una realidad evidente. Sin embargo, Eliseo elevó una oración sencilla pero transformadora, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y en ese instante divino, el velo de la realidad material se rasgó. El joven pudo contemplar el mundo invisible. El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército sirio, que momentos antes parecía imbatible, no era más que un puñado de polvo frente a las majestuosas huestes del cielo. Este glorioso relato histórico no es simplemente una crónica antigua destinada a adornar las páginas del pasado, es una revelación palpitante y eterna de cómo opera la divina providencia de Dios. La providencia no es una idea abstracta o un concepto filosófico vacío, es la acción continua, amorosa y todopoderosa del Creador, quien sostiene, provee, protege y fortalece a aquellos que han rendido su voluntad por completo a los designios del cielo. Cuando el ser humano decide cruzar la línea de la complacencia y consagrarse absolutamente a hacer la voluntad de Dios, entra en un pacto sagrado donde los recursos del universo entero se ponen a su disposición para el cumplimiento de la misión divina. Esta verdad adquiere una urgencia y una belleza inigualables cuando la contemplamos desde la perspectiva de la crisis final de este mundo. La Iglesia remanente ha sido llamada a una tarea monumental, una obra que desafía toda lógica humana y que despierta la ira del enemigo de las almas. Se nos ha encomendado la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 14. De manera específica, el mensaje del tercer ángel, que advierte al mundo contra la adoración de la bestia y su imagen, exige un valor y una fidelidad que el ser humano natural no posee.
Quienes se levantan para proclamar esta verdad impopular, quienes deciden guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, se encontrarán tarde o temprano rodeados por fuerzas que, al igual que el ejército sirio en Dotán, parecerán abrumadoras. Pero es aquí donde la palabra de Dios y el espíritu de profecía resplandecen con luz celestial. El Salmo 34 versículo 7 nos asegura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Asimismo, la epístola a los Hebreos capítulo 1 versículo 14 declara con majestuosa claridad que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No estamos solos en esta vasta contienda. La misma providencia que alimentó a Elías junto al arroyo de Querit, la misma que cerró las bocas de los leones en el foso de Babilonia y la misma que desplegó carros de fuego en Dotán, está operando hoy a favor de los herederos de la promesa. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz inmensamente consoladora sobre este tema. En sus escritos inspirados, ella detalla cómo el cielo entero está profundamente interesado en el triunfo del pueblo de Dios. Ella explica que los ángeles de gloria, seres que sobresalen en fortaleza, están comisionados de manera especial para acompañar, sostener y proteger a aquellos que se dedican con abnegación a la obra del tercer ángel. Cuando las pruebas arrecian, cuando los recursos terrenales parecen agotarse y cuando los decretos humanos amenazan con silenciar la voz de la verdad, estos mensajeros celestiales forman un escudo impenetrable alrededor de los fieles. No siempre se nos concede ver con nuestros ojos físicos estos carros de fuego, pero la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos asegura que están allí, trabajando incesantemente. La providencia de Dios no promete la ausencia de tormentas, sino la presencia inquebrantable del ancla. Proveer, en la economía divina, significa que Dios suministrará exactamente lo necesario para que su voluntad se cumpla en nuestra vida, ni un instante antes, ni un instante después. Fortalecer significa que, a medida que la carga de la obra evangelística se hace más pesada, la gracia impartida se multiplica. La mensajera del Señor, Elena de White, nos exhorta a no mirar las imposibilidades aparentes. Cuando los obreros de la causa de Dios avanzan por fe, cruzando el Jordán de las dificultades, las aguas se abren. Ella asegura que si tan solo pudiéramos tener nuestros ojos espirituales abiertos, veríamos ángeles caminando a nuestro lado, preparando los corazones de las personas para recibir el mensaje y neutralizando las fuerzas de las tinieblas que intentan entorpecer la verdad. Vivimos en la solemnidad del tiempo del fin. La proclamación del mensaje del tercer ángel no es una tarea que pueda realizarse con fuerzas humanas, sabiduría terrenal o estrategias puramente seculares. Requiere una dependencia total del Espíritu Santo y una confianza absoluta en que el Dios que nos llama es el mismo Dios que nos equipa y nos defiende. Cada colportor en las calles, cada predicador en el púlpito, cada madre instruyendo a sus hijos en la fe y cada joven defendiendo el sábado sagrado en las aulas universitarias, debe saber que no libra esta batalla en solitario. Las huestes celestiales están esperando la cooperación humana para derramar su poder. El corazón de este mensaje introductorio es un llamado a la valentía arraigada en la confianza. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo Creador que sostiene los mundos en el espacio infinito se inclina para escuchar la oración del más humilde de sus hijos que desea hacer su obra. Esta maravillosa sinfonía entre la debilidad humana rendida y el poder divino ilimitado es el misterio de la providencia que nos sostendrá hasta el día en que veamos a nuestro Salvador venir en las nubes del cielo. Esta misma confianza inquebrantable que sostuvo al profeta y a su siervo en las llanuras de la antigüedad, es el cimiento insustituible sobre el cual se edifica la fe de la Iglesia en estos últimos días. Cuando comprendemos que el universo entero observa con profunda fascinación el desarrollo del gran conflicto en este pequeño planeta, nuestra perspectiva de las luchas diarias se transforma radicalmente. El apóstol Pablo, con una agudeza espiritual sin par, nos recuerda en su epístola a los Efesios capítulo 6 versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ante un enemigo invisible y formidable, una providencia meramente natural sería insuficiente. Es imperativo, por tanto, que el auxilio que recibe el pueblo de Dios sea de naturaleza celestial, directo desde el mismo salón del trono del universo.
La obra del tercer ángel, descrita con pavorosa solemnidad en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 12, constituye la advertencia más severa que jamás se haya entregado a los mortales. Es un llamado a la adoración genuina del Creador en una época donde el mundo entero se maravilla en pos del error y la tradición humana. Aquellos que abrazan este mensaje y se dedican completamente a su proclamación, no están emprendiendo una campaña de relaciones públicas, están declarando un estado de guerra espiritual contra las fortalezas del error. Por esta misma razón, la oposición que enfrentarán será proporcional a la magnitud de su misión. Sin embargo, es precisamente en la cima de la adversidad donde la promesa de la providencia divina brilla con su luz más deslumbrante. La mensajera del Señor, Elena de White, en sus visiones panorámicas de los eventos finales, describe con exquisito detalle cómo se manifestará esta protección divina. Ella nos enseña que a medida que el decreto humano se vuelva más opresivo contra los que guardan los mandamientos de Dios, el cuidado del cielo se volverá más íntimo y evidente. En el libro El conflicto de los siglos, alrededor de la página 634, se nos revela una verdad que debería hacer vibrar de gozo el corazón de cada creyente. Cuando los defensores de la verdad sean llevados ante los tribunales, ante concilios y ante los grandes de la tierra para dar razón de su fe, no estarán solos. Ángeles de luz majestuosa se colocarán a su lado. Estos seres celestiales no solo serán un escudo contra la violencia física, sino que influirán en las mentes, traerán a la memoria de los fieles las palabras exactas de las Escrituras que deben pronunciar, y en ocasiones, su gloria será tan palpable que los mismos adversarios quedarán silenciados. Esta promesa encuentra su raíz profunda en las palabras de nuestro Salvador registradas en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 19 y 20, donde instruye a sus discípulos diciendo que no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque el Espíritu de su Padre hablará por ellos. La Trinidad Celestial y las huestes angélicas trabajan en perfecta sinergia para fortalecer al siervo rendido. La providencia, en este sentido, no es la evasión de la prueba, sino la provisión de una gracia extraordinaria para soportarla y salir victorioso. Es el cumplimiento literal de la promesa del Salmo 91 versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El sustento físico y espiritual en la crisis. Pero la obra de la divina providencia no se limita a la esfera de la inspiración mental o la defensa legal, abarca también el sostenimiento físico en los momentos de mayor escasez. La teología de la provisión divina nos lleva de regreso al desierto, al maná que caía cada mañana, enseñándonos que el Dios que alimentó a millones en la aridez absoluta es el mismo que sustenta a su pueblo hoy. A medida que nos acercamos a la crisis final, la mensajera del Señor, Elena de White, advierte que aquellos que permanezcan fieles al mensaje del tercer ángel no podrán comprar ni vender. Todo apoyo terrenal será cortado. Las cuentas bancarias perderán su valor, las despensas se vaciarán y la supervivencia humana parecerá imposible. Es en ese aparente abismo de necesidad donde la promesa del libro de Isaías capítulo 33 versículo 16 se convierte en la escritura de propiedad más valiosa del universo. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. ¿Quién proveerá ese pan? ¿Quién garantizará esa agua? La sierva del Señor asegura de manera categórica que, si fuera necesario, Dios enviará cuervos para alimentar a su pueblo, tal como lo hizo con el profeta Elías en el arroyo de Querit, registrado en el primer libro de los Reyes capítulo 17 versículos 4 al 6. Los ángeles del cielo, aquellos mismos seres que sirvieron a Cristo en el desierto de la tentación después de su ayuno de 40 días, serán comisionados para llevar alimento y consuelo a los santos oprimidos en las montañas y en los lugares desolados. La providencia de Dios es matemáticamente perfecta. El Señor nunca exige de nosotros un sacrificio sin tener preparada una provisión abundante que supere con creces nuestra pérdida. El apóstol Pablo lo expresó con una certidumbre majestuosa en su carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Aquellos que hoy consagran sus talentos, su tiempo y sus recursos materiales para el avance de la obra del tercer ángel, están depositando su tesoro en el banco del cielo, una institución que nunca quiebra y cuyos dividendos son eternos.
Por lo tanto, la dedicación completa a la voluntad de Dios no es un salto al vacío de la desesperación, sino un descanso absoluto en los brazos de la omnipotencia. Los ángeles, seres de intelecto superior y poder incalculable, se deleitan en servir a aquellos que, a pesar de su fragilidad humana, se levantan con valor para defender el honor de la ley de Dios frente a un mundo rebelde. Cada lágrima derramada en la oración intercesora, cada kilómetro recorrido para entregar una literatura que contiene la verdad presente, cada desvelo por estudiar y compartir las sagradas escrituras, es registrado meticulosamente en los libros del cielo, y un séquito de ángeles es asignado para garantizar que esa semilla sembrada con esfuerzo germine para la vida eterna. Esta preciosa semilla de verdad, sembrada con lágrimas y esfuerzo terrenal, no queda abandonada a las inclemencias del azar. Es aquí donde la majestuosa coreografía de la redención se despliega en toda su amplitud, revelando que el campo de batalla por el alma humana es el escenario de una actividad celestial incesante. Las huestes angélicas no son meros espectadores en las gradas del universo, aplaudiendo pasivamente nuestros frágiles intentos de evangelización. Son, por el contrario, guerreros activos y compasivos que descienden a las trincheras de nuestro mundo caído para asegurar que el propósito de Dios triunfe. El apóstol Pablo, comprendiendo la naturaleza espiritual de esta contienda, nos declara en su segunda epístola a los Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando un creyente se rinde por completo y decide ser un canal para el mensaje del tercer ángel, entra en una asociación directa con estos seres de luz. La teología de la misión adventista reconoce que la verdadera persuasión no radica en la elocuencia del orador humano, sino en el poder invisible que lo acompaña. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos 26 al 29, encontramos el fascinante relato de Felipe, quien fue dirigido por un ángel del Señor hacia un camino desierto para encontrarse con el eunuco etíope. El ángel no predicó el sermón, esa era la prerrogativa y el privilegio del ser humano. Sin embargo, el ángel preparó el terreno, orquestó el encuentro y aseguró la exactitud del tiempo divino. De la misma manera maravillosa, la providencia guía hoy los pasos de aquellos que distribuyen literatura llena de verdad, de los que abren la Biblia en los hogares y de los que predican desde los púlpitos. La mensajera del Señor, Elena de White, en sus invaluables instrucciones para los obreros evangélicos, amplía esta visión al afirmar que los ángeles del cielo están a menudo a nuestro lado, impresionando los corazones de aquellos con quienes hablamos, incluso antes de que pronunciemos la primera palabra. Ella relata con conmovedora claridad cómo estos mensajeros invisibles disipan las nubes de oscuridad que Satanás intenta colocar sobre las mentes de los oyentes, permitiendo que los rayos del sol de justicia penetren en la conciencia. Para el misionero cansado, para el predicador que siente que sus palabras caen en oídos sordos, esta realidad es un bálsamo revitalizante. Saber que la eficacia de nuestra labor no depende de nuestra propia fuerza, sino de la providencia de un Dios que envía a sus ángeles para abrir puertas de hierro y derribar muros de prejuicio, nos infunde un valor que el mundo no puede comprender ni destruir. Pero la providencia divina no solo prepara el camino externo, también realiza una obra vital de fortalecimiento interno en el mensajero. Llevar sobre los hombros la responsabilidad de advertir a un mundo que perece es una tarea que consume la energía física, emocional y espiritual. El fiel profeta Elías, tras su victoria en el Monte Carmelo, experimentó un agotamiento tan profundo que deseó la muerte, huyendo hacia el desierto. El relato del primer libro de los Reyes capítulo 19 versículos 5 al 7, nos muestra el tierno cuidado de Dios. No hubo reprensión severa para su siervo exhausto, sino el toque suave de un ángel que le preparó una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Ese mismo sustento fortalecedor está prometido para los defensores de la verdad presente. La obra del tercer ángel es el camino más largo y arduo que la Iglesia haya tenido que transitar, pues culmina en la confrontación final con los poderes de las tinieblas. Habrá momentos de incomprensión, de soledad e incluso de aparente fracaso. Sin embargo, el profeta Isaías nos alienta en su capítulo 40 versículo 31 con una de las promesas más sublimes de las Sagradas Escrituras,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta infusión de energía no es una metáfora poética, es una transacción espiritual real donde el Espíritu Santo y los ángeles ministradores revitalizan la mente, calman los nervios destrozados y renuevan el vigor del cuerpo para continuar la obra. La providencia nos sostiene en la fatiga, recordándonos que el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Al elevar nuestra mirada desde la experiencia individual hacia el panorama global, descubrimos que la providencia de Dios ejerce una soberanía absoluta sobre los asuntos de las naciones para facilitar esta obra final. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 3, el vidente de Patmos contempla a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego se escucha el clamor de otro ángel que pide que no se haga daño a la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Esta es la manifestación suprema de la providencia protectora a escala mundial. Los conflictos geopolíticos, las crisis económicas y los desastres que vemos a nuestro alrededor son apenas los murmullos de una tormenta que Satanás anhela desatar en su plenitud. Sin embargo, la mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Primeros Escritos, página 38, nos revela que esos ángeles poderosos están conteniendo la furia de las pasiones humanas y la ira de las naciones. Dios está frenando el reloj del fin del mundo, extendiendo el tiempo de gracia con infinita misericordia, única y exclusivamente para que su Iglesia pueda completar la obra del tercer ángel. ¡Qué pensamiento tan abrumador y a la vez tan profundamente consolador! El universo entero está en una pausa tensa, controlada por la mano del Omnipotente, esperando que tú y yo, fortalecidos por su gracia y acompañados por sus ángeles, cumplamos con el mandato de llevar este último mensaje de misericordia a cada rincón del globo. Esa solemne pausa cósmica, ese compás de espera donde los vientos de la destrucción son retenidos por mano angélica, no representa un mero retraso en el calendario divino, sino el escenario sagrado donde se desarrolla la obra más íntima y delicada de la providencia, el sellamiento de los siervos de Dios. Cuando el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 nos presenta a los 144.000 de pie sobre el monte de Sión, llevando el nombre de su Padre escrito en la frente, no nos está hablando de una marca física visible al ojo humano. Nos está revelando una verdad teológica insondable, la fijación irreversible del carácter en la verdad, tanto en el ámbito intelectual como en el espiritual, de tal manera que ninguna tormenta venidera podrá conmoverlos. Es aquí donde la providencia de Dios despliega su gracia más profunda, pues proveer para su pueblo no solo significa enviar pan del cielo para el cuerpo, sino, sobre todo, suministrar la pureza necesaria para el alma. A menudo, en nuestra fragilidad humana, cometemos el error de pensar que la providencia divina se manifiesta únicamente cuando somos librados de la prueba. Sin embargo, el Maestro Celestial, en su infinita sabiduría, utiliza la adversidad misma como el instrumento providencial para pulir a sus escogidos. El profeta Malaquías, en su capítulo 3 versículo 3, describe a Dios con una imagen de inigualable ternura y rigor, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. En la antigüedad, el platero no arrojaba el metal al fuego y se marchaba, por el contrario, se sentaba pacientemente frente al horno, observando cómo la escoria subía a la superficie, ajustando el calor para que no se perdiera ni un gramo del metal precioso. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living
This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some... Y no retiraba la plata hasta que podía ver su propio rostro reflejado perfectamente en ella. De esta misma manera, la mensajera del Señor, Elena de White, nos enseña en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, alrededor de la página 54, que Cristo espera con un anhelo indescriptible la manifestación de sí mismo en su Iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Para alcanzar este nivel de santidad, aquellos que proclaman el mensaje del tercer ángel deben pasar por el crisol de la aflicción. Las pruebas, las incomprensiones, las calumnias y los dolores no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino evidencias de que los ángeles ministradores están ajustando el fuego purificador bajo la mirada atenta de nuestro sumo sacerdote. Cada lágrima derramada en el proceso de vencer un defecto de carácter es recogida por las huestes celestiales como una joya inestimable. Esta dinámica de transformación nos lleva a contemplar una de las narrativas más conmovedoras del Antiguo Testamento, que sirve como un tipo profético de la crisis final, la experiencia del patriarca Jacob junto al arroyo de Jaboc, narrada en el libro de Génesis capítulo 32. Sabiendo que su hermano Esaú venía a su encuentro con 400 hombres armados, Jacob se quedó solo en la oscuridad de la noche, agobiado por el peso de sus pecados pasados y el terror de la destrucción inminente. De repente, una mano fuerte se posó sobre él. Pensando que era un asesino, Jacob luchó con toda la energía de su desesperación durante horas. Pero al rayar el alba, descubrió que no estaba peleando contra un enemigo, sino abrazando al ángel del pacto, a Cristo mismo. El profeta Jeremías, en su capítulo 30 versículo 7, llama a la experiencia final de la Iglesia tiempo de angustia para Jacob. Durante esa noche oscura de prueba suprema, cuando los defensores de la verdad del tercer ángel sientan que sus pecados los indignifican, cuando se vean rodeados de enemigos y parezca que la muerte es su único destino, la providencia de Dios brillará con esplendor sin igual. La mensajera del Señor, Elena de White, describe que, en ese tiempo de terrible agonía, los hijos de Dios clamarán día y noche por liberación. Aunque se sientan abandonados, los ángeles de Dios estarán más cerca que nunca. Ella afirma con solemnidad que, si sus ojos pudieran ser abiertos, verían huestes de ángeles poderosos acampados a su alrededor, conteniendo a los demonios y sosteniendo la fe de los santos para que no desfallezcan. La victoria no se obtendrá por medio de armas carnales, sino a través de la fe inquebrantable que, como Jacob, se aferra a la promesa y dice, «No te dejaré si no me bendices». Para poder sostenerse en aquel día sin un intercesor en el santuario celestial, el pueblo de Dios debe haber experimentado primero la justificación y la santificación plenas. El libro del profeta Zacarías, en su capítulo 3 versículos 1 al 4, nos ilustra esta provisión redentora. Vemos al sumo sacerdote Josué, representando al pueblo de Dios, de pie ante el ángel de Jehová, vestido con ropas viles, mientras Satanás está a su mano derecha para acusarle. Sin embargo, la providencia divina interviene magistralmente. El Señor reprende al acusador y ordena a los ángeles que están delante de él, quitadle esas ropas viles. Y a Josué le dice, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.
Este es el clímax del ministerio angélico en la vida de aquellos que se entregan completamente a la voluntad de Dios. Los ángeles no solo nos protegen de los ejércitos sirios literales o de las turbas enfurecidas, ellos son los agentes que el Espíritu Santo utiliza para fortalecer nuestra mente contra las sutiles tentaciones del orgullo, el egoísmo y la mundanalidad. Proveer, en el más alto sentido bíblico, es revestirnos con el manto inmaculado de la justicia de Cristo. Nadie puede proclamar eficazmente el mensaje del tercer ángel si sus propias vestiduras espirituales están manchadas por la hipocresía o la transigencia con el mal. Por lo tanto, el cielo entero está movilizado para garantizarnos la victoria sobre el pecado acariciado, proveyendo convicción profunda, arrepentimiento genuino y poder para obedecer. La mayor evidencia de la protección de Dios no es un cuerpo sin cicatrices, sino un corazón sin engaño. Ese corazón sin engaño, revestido con el manto inmaculado de la justicia de Cristo, se convierte en el santuario inexpugnable donde la divina providencia consuma su obra maestra. Cuando llegamos al clímax del gran conflicto entre el bien y el mal, encontramos que la preparación del carácter no fue un ejercicio teórico, sino el requisito indispensable para sobrevivir al momento más solemne de la historia humana. El profeta Daniel, en su capítulo 12 versículo 1, nos proyecta hacia ese instante culminante con una promesa que hace temblar las puertas del infierno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí, la protección angélica y el cuidado providencial alcanzan su máxima expresión. Cuando los poderes terrenales, instigados por las fuerzas de las tinieblas, promulguen el decreto universal de muerte contra aquellos que se niegan a adorar a la bestia y a su imagen, la aparente derrota se transformará en la más gloriosa de las victorias. La escena final de esta liberación es descrita con una majestuosidad sobrecogedora por la mensajera del Señor, Elena de White, en las páginas finales del libro El conflicto de los siglos, cerca de la página 654. Ella relata cómo, en el momento preciso en que los impíos aguardan con sed de sangre para destruir al pueblo de Dios, una densa oscuridad cubre la tierra. Las fuerzas de la naturaleza parecen desatarse, los relámpagos rasgan la negrura y las montañas tiemblan como cañas al viento. Sin embargo, en medio de ese caos aterrador, la providencia de Dios se manifiesta con un resplandor inefable. Un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, abarca los cielos y parece rodear a cada uno de los grupos de creyentes fieles que oran. Los ángeles, que durante el tiempo de angustia contuvieron a los espíritus destructores y fortalecieron a los santos en su agonía espiritual, ahora se dejan ver en su deslumbrante gloria, no ya como protectores invisibles, sino como heraldos celestiales de la liberación inminente. Es en medio de esa conmoción cósmica cuando la voz de Dios resuena desde el templo celestial, pronunciando la frase que sella el destino del universo, registrada en el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 17, hecho está. Esa voz, que sacude los cielos y la tierra, es la garantía definitiva de que la obra del tercer ángel ha culminado con éxito. La mensajera del Señor, Elena de White, nos revela que, en ese momento solemne, Dios anuncia el día y la hora de la venida de Jesús a su pueblo, entregándoles el pacto eterno. Aquellos que consagraron su vida, sus talentos y sus posesiones para proclamar la verdad presente, que soportaron el hambre, la sed, el frío y el oprobio, escuchan ahora la voz de su Padre Celestial declarándolos justos. La providencia, que los sostuvo con pan y agua en los refugios solitarios, ahora los nutre con la certeza absoluta e indestructible de la vida eterna. Y entonces, el cielo se rasga para dar paso al evento más esperado de todas las edades. En el oriente aparece una pequeña nube negra, del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que a medida que se acerca, se vuelve más y más brillante, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre la cual cabalga el Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, describe este clímax glorioso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este arrebatamiento majestuoso, los ángeles que fueron nuestros compañeros silenciosos durante nuestra peregrinación terrenal, desempeñan un papel sumamente conmovedor. El Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 31 declara que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La mensajera del Señor, Elena de White, describe con ternura inigualable cómo estos seres celestiales recogerán a los niños pequeños y los pondrán en los brazos de sus madres piadosas. Aquellos ángeles ministradores que velaron junto a la cama del enfermo, que acompañaron al mártir en la prisión y que protegieron al misionero en los caminos peligrosos, serán ahora los encargados de escoltar a estos vencedores en su viaje ascendente hacia la ciudad de Dios. ¿Qué encuentro tan extraordinario será ese, cuando podamos conversar con el ángel que fue nuestro guardián personal y descubrir de cuántos peligros invisibles fuimos librados gracias a la infinita providencia de nuestro Padre? Al estar finalmente sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 2, los redimidos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Allí, en la luz inmarcesible del trono divino, comprenderemos a plenitud el tapiz perfecto que la providencia tejió con los hilos de nuestra vida terrenal. Veremos que cada prueba, cada dolor, cada renuncia hecha por amor a la obra del tercer ángel, fue un trazo maestro del escultor divino para formarnos a la imagen de su Hijo. Entenderemos que Dios nunca nos pidió un sacrificio sin tener dispuesta una bendición 1000 veces mayor. La dedicación completa a su voluntad, que en la tierra parecía a veces un camino de lágrimas y desolación, se revelará como la inversión más sabia, segura y gloriosa que un ser humano pudo haber hecho jamás. Por tanto, mis amados hermanos y amigos en la fe, al contemplar esta excelsa realidad de la protección y el cuidado de Dios, el llamado a nuestros corazones hoy es un llamado a la entrega absoluta. No retengamos nada para nosotros mismos en este mundo perecedero. La obra del tercer ángel exige todo nuestro ser, pero nos ofrece a cambio los recursos ilimitados del cielo. Si Dios está dispuesto a enviar huestes de ángeles para sostenernos, si está dispuesto a mover los cimientos de la tierra para liberarnos, ¿cómo podríamos dudar de su providencia en nuestras luchas cotidianas? Entreguemos hoy nuestra voluntad al Señor sin reservas, sabiendo que el mismo Dios que cuidó a Elías en el desierto, que acompañó a Jacob en su noche de angustia y que vistió a Josué con ropas de gala, camina a nuestro lado. Avancemos con paso firme, con la mirada puesta en las mansiones celestiales, proclamando la verdad con valentía, hasta que escuchemos la dulce voz de nuestro amado Salvador diciéndonos: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Como está escrito en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 21. Amén.